Ok, un placer. Mi nombre es Robert. Hoy estaré hablándoles sobre los distintos tipos de civilizaciones que van de acuerdo a nuestro trabajo individual. Empecemos. A. Los fenicios. Los que hoy serían los 10 pesos de la antigüedad. No serían un imperio militar ni una civilización con grandes monumentos, pero lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con inteligencia y habilidad comercial. Dominaron el Mediterráneo sin levantar una sola espada, solo con barcos, monedas y contratos. Eran los reyes del trueque, inventaron las primeras rutas comerciales organizadas, establecieron colonias estratégicas en lugares como Cartago, que con el tiempo se convirtieron en una pesadilla para los romanos. Pero su mayor aporte sin duda fue el alfabeto fonético, un sistema de escritura tan simple y práctico que los griegos lo adoptaron y luego los romanos lo perfeccionaron. Sin ellos, imagina tener que escribir los textos en jeroglíficos. Tardaríamos años. Pero, como cayeron, pues el negocio es negocio. Y cuando te enfocas demasiado en vender y no en defender, tarde o temprano alguien te pasa factura. Fueron los primeros absorbidos por los asirios y luego por los persas, quienes los dejaron seguir comerciando, pero sin autonomía real. Sin embargo, el golpe legal se lo dieron los romanos, cuando destruyeron Cartago, en las guerras púnicas. Sí, los romanos no solo los vencieron, lo borraron del mapa, hasta que quemaron las tierras para que no quedara nada de ellos. La antigua China, innovadores eternos y dueños de la seda. Si alguna vez has usado el papel, pólvora o una brújula, debes agradecer a los chinos antiguos. Eran los genios de la innovación, creando inventos que cambiaron el mundo siglos antes de que los europeos siquiera imaginaran algo parecido. Pero no solo eran grandes innovadores, también eran ingenieros legendarios. Mientras que en Europa aún vivían en fortalezas rudimentarias, los chinos levantaron la Gran Muralla, una barrera tan inmensa que hoy en día sigue siendo una de las maravillas del mundo. No solo era una pared, era un sistema de defensa masivo, con torres de vigilancia y soldados listos para alertar sobre cualquier ataque bárbaro. Pero lo más impresionante fue su organización social, que era un sistema burocrático basado en exámenes méritos, donde cualquiera, ojo, con suficiente inteligencia, podía acceder en la jerarquía imperial. Eso sí, la estabilidad china dependía de un solo factor: un emperador competente. Y cuando uno de sus emperadores resultaba ser un idiota, lo que realmente pasaba bastante seguido, el país entraba en caos, rebeliones campesinas, corrupción extremas y guerras internas que fueron erosionando su fuerza. Pero el golpe final lo dieron las potencias europeas en el siglo XIX, cuando las guerras del opio convirtieron a China en una colonia comercial extranjera. De ser una superpotencia, pasaron a ser humillados por naciones que siglos atrás ni siquiera sabían cómo hacer papel. Antigua India, filosofía, matemática y espiritualidad. ¿Te gusta el número cero? Bueno, pues en los antiguos indios quizás aún estaríamos haciendo cálculos con numeración romana. Que sí, una pesadilla, en verdad. Fueron ellos quienes perfeccionaron el sistema decimal y desarrollaron el concepto del cero como valor numérico. Algo tan revolucionario que sin ello toda la información moderna no existiría. También hicieron avances en la astronomía, descubriendo que la Tierra gira sobre su eje, siglos antes de que Galileo lo dijera. Y si eres fanático del ajedrez, agrégalo también a la lista de aportes de la India antigua. Pero no todo era solamente ciencia. Espiritualmente transformaron el mundo con el hinduismo y el budaísmo, religiones que aún hoy en día guían a millones de personas. Su sistema de clases, sin embargo, fue su mayor debilidad. Era tan rígido que impedía que la unidad que se unificaran las distintas regiones de la India. Esto hizo que fuera una pesadilla, fueran como que dice presa fácil para sus invasores, como los persas, los griegos como Alejandro Magno, los mongoles y finalmente los británicos, que wow, acabaron con China y acabaron con la India también. Uf.
Pero en resumen, puedes ser un genio en matemáticas, pero si no te unes con los tuyos, terminarás siendo conquistado, como le pasó a la India. Los aztecas, Imperio Relámpago y su trágico final. Los aztecas eran los titanes de la guerra mesoamericana. Su capital, Teztitlán, pero pronunciarlo bien, era una ciudad impresionante, con más población que cualquier urbe europea en la misma época. Construyeron un sistema de acueductos, chinampas para la agricultura y un ejército tan temible que pocas civilizaciones se atrevían a desafiarlos. Pero cometieron un error fatal: su política de terror. Exigían tributos a los pueblos sometidos y los sacrificaban en masa para sus dioses, lo que hizo que todo el mundo los odiara. Entonces llegó Hernán Cortés en 1519 y encontró algo curioso. Los pueblos dominados estaban dispuestos a ayudarlos a destruir a los aztecas. Con su ejército, sus aliados indígenas y un par de cañones, se llevó por delante un imperio entero en tan solo 2 años. Fue la traición perfecta. Los aztecas tenían tantos enemigos en casa que no lo vieron ni siquiera venir. Su último emperador, Cuauhtémoc, luchó por valentía, pero al final fue capturado y ejecutado. El imperio que dominaba México desapareció casi de la noche a la mañana. Los mayas, genios de la astronomía y los códigos secretos. A diferencia de los aztecas, los mayas no eran un imperio unificado, sino una serie de ciudades-estados como Tikal, Palenque y Chichen Itzá. Cada una gobernaba de forma independiente. Eran maestros de la astronomía, crearon el calendario más preciso de la antigüedad y su arquitectura desafía toda lógica moderna. Sin embargo, su caída sigue siendo un misterio que no tuvo precedentes. No hubo una gran guerra, ni una invasión devastadora, sino un colapso interno. La teoría más aceptada es que destruyeron su propio ecosistema, deforestando demasiado para construir sus ciudades y dejando sus tierras infértiles. Cuando llegó la sequía, el hambre desató el caos. Para cuando los españoles llegaron, los mayas ya no eran una gran civilización, sino pequeños reinos dispersos que resistieron por siglos antes de ser finalmente conquistados. Los incas, reyes de los Andes y su épico final. Los incas lograron lo impensable: dominar los Andes, un terreno casi imposible de conquistar. Construyeron una red de caminos tan avanzado que ni los romanos tenían algo igual. Su economía estaba tan basada en el trabajo comunitario y su sistema de almacenamiento les permitía alimentar a toda la población sin hambrunas, pero cometieron el error clásico de los grandes imperios: una guerra civil justo antes de una invasión extranjera. Cuando los españoles llegaron, los incas estaban divididos entre 2 hermanos que se peleaban por el trono: Atahualpa y Huáscar. Francisco Pizarro solo tuvo que esperar que se destruyeran entre ellos y luego tomar el control. Atahualpa fue capturado, ofreció un cuarto lleno de oro por su libertad, pero aún así lo mataron. Y fin del imperio. Un resumen bien breve de todo lo acontecido anteriormente. Tenemos que decir lo siguiente: aquí hay una lección que es prácticamente clara y breve. Puedes ser el más fuerte, el más inteligente o el más avanzado, pero si te duermes en los laureles o te peleas con los tuyos, la historia no te da piedad contigo.